noches, queridos hermanos y amigos que nos siguen por este medio virtual. Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta página. Queremos dar inicio, como el sábado pasado, ya es la segunda oportunidad, esta reunión de enseñanza de la Palabra de Dios por medio de la Iglesia Cristiana Evangélica de Avenida Mitre 420, y que llegamos quizás a personas que nosotros no conocemos, pero queremos llegar a la iglesia, a cada hermano que está en su casa, por esta situación tan especial que vivimos de la pandemia mundial, y bueno, darles a cada uno la porción de la palabra, lo que necesita cada alma, cada familia, cada joven, cada adulto, desde la iglesia, ¿no? Así que el Señor nos ha provisto de este medio virtual, todo virtual ahora, y poder llegar hasta sus casas con la palabra de Dios. Y para iniciar esta reunión virtual, ¿no? Qué mejor que hacerlo con la alabanza que siempre hacemos, ¿no? Llegar a la presencia de Dios con la alabanza, con un tributo de nuestro corazón, del reconocimiento a Dios de lo que Él es en nuestra vida, ¿no? y que se lo demuestra cantando, se lo manifiesta de una forma desde el alma emocional, pero desde el alma también sentido, como es la alabanza y la canción, ¿no? Así que antes de que pasemos a un momento de alabanza mediante una canción, quisiera dejar un texto de la palabra de Dios que está en el Salmo 40:16, que dice: gócese, alégrense en ti todos los que te buscan, ¿no? Esa fue nuestra realidad, quizás de todo cristiano, de todo creyente en algún momento de su vida. Los que buscaron a Jehová de corazón fueron hallados por Él, ¿no? Y por eso dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre lo que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, Loé, no te tardes. Ponemos entonces ahora un momento de alabanza, escuchamos una canción y la seguimos y estamos participando todos desde nuestros hogares, en nuestro corazón, siguiendo la alabanza. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oí
Tú eres el Rey, Señor. Después de este momento de alabanza tan hermoso y tan bello, poder haber expresado y llegar a la presencia de Dios con la canción, con la alabanza que llena nuestros corazones, poder ahora buscar en la palabra de Dios, la voluntad del Señor, buscar la enseñanza que en esta noche el Señor quiere dejarnos a cada uno, ¿no? Así que antes de pasar a la siguiente fase, que es la palabra de Dios, vamos a orar así el Señor nos guía en esta noche. Oramos. Padre del cielo, vamos a tu presencia en esta noche por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos porque una vez más nos permite, aún y a pesar de las circunstancias especiales que vivimos, Señor, de poder estar al son de tu palabra y ahora más que nunca que lo necesitamos, que necesitamos saber de tu voluntad, de tu propósito, Señor, poder escudriñar en tu palabra el sentido que tú tienes, oh Dios, y buscar allí, Señor, tu voluntad.
Padre del cielo, gracias te damos por este momento, por esta situación que a pesar que vivimos, vemos tu mano poderosa guardándonos, guardando a tus hijos, guardando a la iglesia, guardando a cada una de las personas que aunque han estado pasando por la enfermedad, pero sin embargo tu Señor les ha guardado y sacó adelante. Oramos por toda esta situación, por consuelo, por las situaciones que a veces son difíciles, pero que en ti, Señor, en el fortalecimiento que tu palabra nos da y tu consuelo, podemos ir adelante. No entendemos tu propósito, pero, Señor, los acatamos y, Señor, y esperamos en ti, que tú sabes y conoces todas las cosas. Y en esta noche, poder guiarnos, Señor, por tu palabra. Gracias por el hermano, por el siervo que tú has elegido, Señor, en esta noche, para que por él tú nos guíes y por el Espíritu Santo, Señor, podamos entender y recibir tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, entonces esta noche va a tener a cargo la disertación y escudriñar la palabra de Dios nuestro hermano Carlos Pintos, así que lo dejamos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos para disponernos al estudio de las Escrituras, luego de haber tenido nuestro debut como canal, nuestra incursión en esto de hacer las reuniones a través de este medio. Deseo continuar compartiendo lo que las Escrituras o el Dios de las Escrituras quiere manifestarnos en esta noche. En el capítulo 3 del libro de Nehemías está incluido en ese relato de este tremendo constructor, de este tremendo siervo de Dios, Nehemías, y pareciera que no fuese tan interesante, pero indudablemente también en ese capítulo se va a aplicar el concepto que Pablo escribiera ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros tenemos que decir que el capítulo 3 del libro de Nehemías se escribe para que nosotros, los cristianos, podamos instruirnos y comprender la importancia de unirnos en el trabajo para que el propósito de Dios se concrete. Mire, si pensamos en el capítulo 1, podemos pensar que vemos a un Nehemías que llora por el estado del pueblo. En el capítulo 2 usted va a ver que se organiza para poder llevar la reconstrucción de lo necesario del muro que resguardaba al pueblo de las acechanzas desde afuera y también desde la deserción desde adentro. Ahora este capítulo 3 enseña que debe haber unidad entre nosotros para desarrollar la tarea de la reconstrucción. Nosotros necesitamos obviamente tener un mismo sentir en cuanto a lo que a Dios le interesa. Por eso hace falta que seamos siervos dedicados y con un ferviente deseo de trabajar para el Señor, cada uno de nosotros haciendo obviamente su parte. Esa es la visión que debe impulsar el liderato de cada grupo que diga ser cristiano. Mire, no se puede trabajar juntos también si todos queremos imponer nuestra propia noción de trabajo. Y si no somos capaces de reconocer que debemos indefectiblemente hacerlo juntos. Muchas veces somos propensos a imponer como yo quiero hacerlo y tal vez no me sé humillar y aceptar que para hacerlo juntos muchas veces no es necesario que siempre se haga como uno quiere. Entonces vemos aquí que todos sabían lo que debían hacer. Lo obvio era en ese pueblo de los judíos era que tenía que reconstruirse los muros. Eso era obvio. Ahora, durante mucho tiempo nadie lo hizo, hasta que llega Nehemías y fue el motivador, ese líder de turno que le dio una motivación correcta para que Dios sea glorificado.
Y yo creo que nosotros, no estoy hablando de ninguna iglesia en particular, sino del cristianismo en general, necesitamos motivarnos para que nuestro sentir sea lo concordante con la voluntad de Dios y animarnos al esfuerzo para trabajar en la obra de reconstrucción de los muros que muchas veces están por el suelo, mis queridos hermanos. Debe haber en nosotros una pasión para que Dios sea exaltado y el mensaje salvífico sea proclamado, pero con el muro de la oración bien reconstruido. El muro de la paciencia levantado, el muro de la cordialidad en pleno ejercicio, ese muro de la comprensión, el muro de la firmeza, muro que muchas veces en muchas congregaciones están para ser reparados. Y a veces no hay quien motive de la forma correcta para que se realice esa tarea. Creo que nos hace falta responsabilizarnos más a trabajar, a poner lo que debemos poner para que el Señor sea glorificado y los proyectos no queden a mitad de camino ni sean olvidados. Entonces creo que es necesario meditar, cada uno de nosotros mirándose a sí mismo, pensar qué demanda Dios de mí mismo para que se logren esos objetivos. Los propósitos de Dios siempre fueron cumplidos a través de personas, pero no solamente de una persona, ni tampoco de unos pocos. Mire, no es tarea de los ancianos, del líder de turno, del pastor, del misionero, no. Es una tarea que nos compete a todos. Todos podemos ser parte de esta hermosa y gran obra que Dios nos dejó. Hace falta, mis hermanos, que seamos motivadores cristianos, que veamos el futuro glorioso que nos espera y no tan solo la ruina que muchas veces es verdad que estamos. Es verdad que hay escombros, pero sirven para que nosotros hagamos cimiento y comenzar a través de esos cimientos firmes a construir paredes nuevas. Y este capítulo 3 va a narrar la situación de estas personas que habían permanecido en gran mal y afrenta varios años y no se movilizaron a reconstruir el muro hasta que Dios envió a Nehemías, que, ¿sabe qué? Nehemías no le interesó el cartel, no pidió él estar en una placa de bronce y ni que se incluya su nombre en la lista de este capítulo 3, dado que hay un Nehemías, pero no se refiere a él. Mis queridos, ahí en el versículo 16 usted va a encontrar el nombre de Nehemías en el capítulo 3, pero no es el Nehemías reconstructor. A pesar de que este Nehemías, este líder motivador, no figura en la lista, el efecto de su motivación, claro que se siente. Entonces hay indefectiblemente un primer punto que quisiera considerar como el desafío a ser siervos motivadores. Lo primero que tenemos que tener es que no debemos buscar como siervo motivador el reconocimiento personal. Mire, hoy el deseo de figurar es uno de los grandes problemas del liderato en muchos lugares. El protagonismo nos envuelve de tal forma que necesitamos muchas veces estar en grandes carteles con nuestro nombre, con grandes letras, para sentirnos realizados. Y a veces caemos tan bajo teniendo deseos de estas cosas que son en realidad carnales. Pareciera que si nuestros nombres no figuran en primera plana, nos sentimos como degradados, desconsiderados. Y así entonces nos paralizamos y no hacemos nada porque total siempre figuran los otros. Y no somos parecidos a este ejemplo que nos deja Dios en la Biblia. Mire, Nehemías no necesitó una placa para que quede como memorial. Este gran motivador se comprometió con la tarea. Su deseo era que ese muro se reconstruya para que Dios sea glorificado y su nombre exaltado y su palabra enseñada. Y así lo va a mostrar el capítulo 8 desde el versículo 1 al 6, que dice lo siguiente: y se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba:
que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del 7º mes. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías, Amasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Abdana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Mis queridos hermanos, no habrá efecto de la palabra de Dios si solo buscamos reconocimiento propio. Solo vamos a motivar a que se nos siga a nosotros mismos y no a Dios. Y nos vamos a enlazar en compromisos humanos que no nos permitirán motivar de una manera correcta. Ahora, ¿saben qué? Más allá del resultado que muchas veces la buena aplicación a nuestra vida de la palabra de Dios logra, también tenemos que prepararnos, porque seguro habrá controversia. Porque siempre lo que motiva a algunos apaga a otros. Y esto también fue así en ese tiempo. A pesar de que Nehemías era un siervo motivador, que oraba, que aprendió la paciencia, que planificó y que consiguió lo necesario para el trabajo, hubo personas que no se unieron al proyecto. Capítulo 3, versículo 5 dice: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Estos grandes, lamentablemente, tal vez se creían tan grandes que no podían ensuciar sus manos con material de construcción. Ahora, eso seguramente puede pasar hoy. Créanme que también puede estar pasando a veces entre nosotros mismos, y nosotros a veces nos creemos tan grandes que creemos que estamos solamente, tenemos lugar para algunas ciertas tareas, no para cualquiera. Mis hermanos, Nehemías no se detuvo por esos grandes. Y creo que nosotros tampoco debemos hacerlo. Entonces, mis hermanos, motivemos para levantar las paredes caídas sin buscar el cartel personal. Vayamos a Dios como fue Nehemías, y al final del capítulo, del libro, en el capítulo 13, versículo 31, va a cerrar sus escritos diciendo: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Mis hermanos, Dios nunca se olvida del trabajo de aquellos que no buscan nada más que glorificar su nombre. Hay en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, un versículo muy conocido, muy utilizado, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis queridos, creo que hace falta motivarnos a la restauración de algunas paredes que tal vez en nuestra propia vida estén caídas, y levantemos en nuestra propia vida esos muros para poder convertirnos nosotros en siervos motivadores. Mire, y cuando uno motiva de la manera correcta, las demás personas se van a comprometer a acompañarnos en la obra. Y esto sucedió con Nehemías. Fíjese, el capítulo 3, versículo 1 va a decir que los sacerdotes trabajaron en las puertas de las ovejas donde se traían los sacrificios al templo. Capítulo 3, versículo 10, 23, 28 y 30 dice que repararon la pared frente a sus propias casas. ¿Sabe qué? Cuando querramos motivar de la manera correcta para que los demás se prendan con nosotros al trabajo, debemos reconocer sus capacidades, sus intereses. Porque muchas veces queremos motivar, pero para que se haga lo que yo quiero, y desconsidero las capacidades
y los intereses de cada uno. Los sacerdotes restauraron la parte que a ellos les competía y que a ellos les era más interesante, lo mismo que las demás personas que restauraron frente a su casa. Ahora sabe que también un siervo motivador delega, supervisa y reconoce. Jamás Nehemías podía haber logrado tanto solo. Definitivamente debía confiar en otros para que los hagan y darle la autoridad necesaria para que si tienen la capacidad lo hagan con libertad. Mire, hoy se cree delegar y ponemos a personas a desarrollar tal o cual tarea, pero le ponemos los puntitos. Empezamos a decir así, 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 como me gusta a mí. Y esa no es la forma de motivar a las personas. Mire, la visión, el sentir debe ser el mismo, pero las formas pueden variar de acuerdo con quien desarrolle la tarea. Mis queridos hermanos, creo que Nehemías en esto también fue un ejemplo. Y tenemos más ejemplo del consejo que le dio Jetro a Moisés, ejemplo de los apóstoles en Hechos capítulo 6, que no quisieron hacer todo eso. Supieron delegar a personas fieles sin imponerles sus propias formas. Mire, muchas veces queremos tirar el corno y cabecear. Y no podemos porque somos humanos con ciertas limitaciones. Mis hermanos, tenemos que aprender que se tiene que a veces delegar y considerar, pero también supervisar. El capítulo 3, versículo 20 de Nehemías va a decir: después de él, Baruch, hijo de Sambai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Mire, claro que debemos motivar de la forma correcta, debemos delegar como hicieron los apóstoles, como se le aconsejó a Moisés a través de Jetro, como hizo Nehemías, que permitió que los demás también trabajen, pero también supervisó. ¿Saben por qué? Sin duda, la labor de Baruch se destaca porque entendió el objetivo y le puso pasión al trabajo que debía realizar. Pero seguramente fue motivado por Nehemías a continuar trabajando con ese fervor. Ahora, cada persona que lidera debe supervisar el rebaño para poder brindar orientación, consejo y corrección. Y Baruch hizo un tramo hermoso, porque su líder supo delegarle, pero indudablemente Baruch sabía que también estaba siendo supervisado. Entonces por eso puso lo mejor de sí y Dios lo deja escrito en el libro eterno. Y por último, mis queridos, un siervo motivador también reconoce. Nehemías escribió el nombre de cada obrero, tal vez para no olvidarse de ellos, que eran tantos. Ahora, no solamente el nombre, sino también la tarea que cada uno realizó. Si bien Nehemías lo hizo, Dios lo va a reconocer dejándolo escrito en el libro eterno y para ejemplo nuestro. Miren, mis hermanos, si Dios lo reconoce, ¿por qué muchas veces nosotros no lo hacemos? Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Saben qué? Fácil reconocer a los que trabajan, también a los que nos presiden, pero cuando llegamos a aquellos que nos amonestan, ya nos empieza un poco a caer más pesado. Ahora bien, ahí hay un ejemplo para esto de la amonestación en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 7, donde Natán va a amonestar al rey David. Y el final fue tan perfecto de esa amonestación que David en el versículo 13 le va a decir: pequé contra Jehová. Esa es la reflexión que a veces tenemos que tomar antes de enojarnos y pelear. Primero reconocer el pecado que a veces cometemos y cuando se nos amonestan saber aceptarlo y tomarlo como parte de Dios. Mis queridos hermanos, hasta aquí la enseñanza de esta noche, y que este siervo motivador sea un ejemplo para nosotros. Recordar, mis queridos, que debemos motivar también pensando en los intereses de las demás personas. Debemos delegarnos siempre queriendo que se haga como me gusta a mí. Si la tarea delegada está hecha con decencia y en orden, hermanos, demos gracias a Dios por eso. Sepamos delegar, sepamos también supervisar, sepamos también corregir.
mis hermanos, y unámonos en la tarea que aún queda mucho por hacer. Miren, mis hermanos, la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos. Y usted puede ser parte de esta hermosa obra de Dios. Hay muros que reconstruir. La pandemia está sometiéndonos a veces a una comodidad que se nos brinda a través de los medios. Hermanos, hay mucho por hacer. Tenemos que motivarnos a trabajar. Dios les bendiga. Quiera Dios que este mensaje sea de edificación para su vida y de desafío. Vamos a orar para terminar en esta noche. Padre, gracias por tu gracia, gracias por el Señor Jesucristo, por habernos salvado. Gracias, querido Dios, por los ejemplos bíblicos que nos dejas. Querido Dios, gracias por la vida de Nehemías. Gracias porque de él podemos aprender muchísimas cosas, querido Dios, y en tu gracia hoy pudimos considerar alguna. Que el mensaje de tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones y cada uno de nosotros se convierta en un siervo, querido Dios, pero que motive a otro también al servicio. Padre, gracias por tu gracia. Bendice a cada uno de los hermanos que están conectados para ver este tiempo de reflexión bíblica y, Padre, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Oramos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, de esta forma damos por finalizada esta reunión. Hemos recibido la bendición de la palabra de Dios y espero que esta semana sea para ustedes fructífera. Que el Señor esté con ustedes, cada uno que está en su casa, sus familias. Que el Señor los guarde. En especial saludo para aquellos que han pasado por la enfermedad y que ya están saliendo. Estamos orando todos. Están las redes sociales de la iglesia que acá abajo al margen figuran y que cada uno puede dejar su inquietud, necesidad de oración, allí también están disponibles. Así que nos volvemos a ver el sábado que viene, si el Señor así lo permite. Será un gusto y un placer poder estar nuevamente con ustedes. El Señor los bendiga. Buenas noches.